bendición en esta preciosa mañana dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. Tanto a nuestros amados hermanos y hermanas que están en este templo de manera presencial, como a todos ustedes, hermanos y hermanas también, que están en vivo en esta transmisión a través de las plataformas electrónicas, y aún también a aquellos que en otro tiempo y en otro momento podrán estar en este culto. Queremos desde luego invitar a todos a que permanezcan de principio a fin, que nos acompañen y no solamente sean espectadores, sino que también sean actores. Es decir, que oren con nosotros, que canten con nosotros, que lean la palabra de Dios con nosotros y que escuchen el mensaje de la palabra de Dios con atención para que también haya buena tierra en sus vidas. Así que a todos y a todas, en la cercanía y a la distancia, reciban la más cordial bienvenida y un saludo muy fraternal de nuestra iglesia El Renuevo en la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la ciudad, con todo nuestro corazón para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito ahora, acompáñenme por un momento a orar al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, qué bendición es poder reunirnos en este lugar dedicado a la alabanza de tu santo nombre. Y como dice tu palabra, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí dice tu palabra que tú envías bendición y vida eterna. Y Dios nuestro, eso es lo que deseamos el día de hoy. Deseamos agradarte, bendecirte y glorificar tu santo nombre. Y también deseamos, Dios nuestro, que todo el curso de este culto edifique nuestras vidas y que nos ayude a la santificación de las mismas, en tanto que estamos en este mundo viviendo y que sabemos, Dios nuestro, que es un mundo lleno de perversidades, pero te agradecemos, Señor, que en tus preciosas manos tú eres el vencedor. Y por ello también, Dios nuestro, te rogamos que tú alcances con tu palabra a aquellas personas que por una vez, por la primera, segunda o tercera ocasión, estarán conectándose en las redes sociales y podrán participar de este hermoso culto. Especialmente, Señor, que aquellos que no han entregado su vida a ti, hoy tengan un encuentro con Jesucristo, hoy se entreguen a ti. Y por eso te damos muchas gracias, Señor, y alabamos y bendecimos y glorificamos tu santo nombre, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Y porque hoy, Señor, en nuestros hogares, tú reinas, y Dios nuestro, el gozo de tu Santo Espíritu nos acompaña. Y con lo mismo, Señor, acompañamos a la familia de nuestro amado hermano, el pastor Abner López, que ya se encuentra con su familia, que ya se encuentra en su hogar. Te damos muchas gracias, Señor, porque sin duda tú eres el único que pudo haber hecho el milagro de traerlo de vuelta a su casa. Te rogamos, Señor, por él, que tú lo fortalezcas, que lo bendigas, que tomes control de sus enfermedades físicas, que tú digas la palabra, Señor, y él podrá ser sano totalmente. Y sobre todo, Dios nuestro, que cubras con tu gracia, con tu manto, con tu bendición, con tu protección, con tu poder su vida y la vida de su esposa y la vida de sus hijos y la vida de sus familiares. Señor, como a él y a todos, nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Permítanme compartir a ustedes la lectura de este hermoso salmo que se encuentra en el número 23, el precioso salmo de David, un salmo de convicción de la compañía de Dios en su vida.
Y continúa con sus ojos la lectura de este pasaje que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alabemos al Señor, bendigamos su santo nombre y hagámoslo con todo el entusiasmo y con todo nuestro corazón. Vamos a estar de aquí, hermanos. Vamos por ahí, Jesús.
Qué bendición es saber que la gracia de Dios tiene poder para dirigir nuestras vidas. Y es una bendición saber que estamos en sus preciosas manos y bajo su santa dirección. Por eso es que alabamos y bendecimos y glorificamos el nombre de Dios, porque Él tiene todo poder y tiene todo cuidado para nosotros en todo momento. Y por ello tengo aquí la oportunidad también de invitarle a usted a acompañarme en la lectura del Salmo 24, los primeros 6 versículos del Salmo 24 de la Biblia, que también es un salmo de David, y que dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Jehová la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Y en esta preciosa mañana, reconociendo que del Señor son absolutamente todas las cosas, podríamos decir, bueno, ¿y qué podemos nosotros ofrecerle a Dios que le pueda hacer falta al Señor? Absolutamente nada. Solamente podemos traer delante de Él nuestro corazón lleno de agradecimiento, lleno de reconocimiento a través de las ofrendas que vamos a depositar, porque al Señor no le hace falta nada, pero sí le agrada que seamos agradecidos. Y todos y cada uno de nosotros hemos recibido múltiples bendiciones de parte de Dios a través de todos estos días, de toda esta semana, y por lo tanto es una bendición que podamos nosotros agradecerle también a Dios de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma por todas sus bondades. Así que oremos a Dios y preparemos por un momento nuestro corazón para traer estas ofrendas al fondo. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos,
Una vez más, Señor, venimos delante de ti, reconociendo al mismo tiempo que el salmista David, que tuya es la tierra y toda su plenitud, y el mundo entero y los que en él habitan. Y ahí en ese mundo, Señor, que tú creaste, también habitamos nosotros con mucho agradecimiento por darnos la vida, por darnos el aliento, por procurarnos todos los días, por el descanso que diste a nuestros cuerpos cada noche, por el alimento de todos los días, por la fortaleza, aún por la salud y por todas tus bendiciones vistas en muchas maneras, incluyendo la bendición de que estemos juntos en este santo lugar para alabar y bendecir y glorificar tu santo nombre, en compañía de tu iglesia, de tu cuerpo, aún a la distancia, todos aquellos, Señor, que están conectados a esta plataforma en vivo, Señor, bendíceles también, Señor, derrama múltiples bendiciones a sus vidas, de modo que todos agradecidos a ti, Señor, no dejemos el privilegio de traer nuestras ofrendas al alfolí, porque tú te agradas de todo ello. Bendice al dador alegre, Señor. Así como dice tu palabra, que cada uno dé como propuso en su corazón, que no lo haga con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y por ello, Dios nuestro, nos ponemos delante de tus preciosas plantas y te rogamos que bendigas a nuestros amados hermanos y hermanas que ofrendan en esta mañana, Señor, y que también lo hacen a través de las transferencias electrónicas a la cuenta de la iglesia. Bendíceles, Señor, prospérales y, Señor, multiplícales al 100 por amor a tu santo y bendito nombre. Te damos muchas gracias por sus vidas, Señor, y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a la bendición. Qué bendición poder ofrendar al Señor. Y qué bendición ver que también los niños de la iglesia pueden traer sus ofrendas al alfolí, porque es parte de la educación cristiana, de poder enseñar a nuestros hijos a dar algo de lo mucho que han recibido de la mano de Dios. Por eso, qué bendición que ustedes, padres de familia, abuelos, inclusive puedan enseñar a sus hijos y a sus nietos para ser agradecidos a Dios. Bueno, vamos a entonar una alabanza siguiente y vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra bendita de nuestro Dios. Estemos de pie por un momento más y alabemos a Dios con todo nuestro corazón.
Qué bendición es recordar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y por ese preciosísimo hecho, podemos reflejar al mundo el amor de Dios. Podemos reflejar como iglesia la relación que tiene el Padre con el Hijo, así como iglesia, la iglesia con su Hijo Jesucristo. Es una bendición poder saludar a todos desde aquí y allá. Saludo a muchos hermanos y amigos que están conectados a través de esta plataforma de transmisión, pero nuevamente saludo a todos y cada uno de los que están aquí presentes con todo nuestro cariño, con todo nuestro corazón. A manera de introducción, quiero presentar a una mujer que se llama Shirley Anna Mason. Pudiera no ser de la mayor importancia en este comentario, pero solamente para decirles a todos ustedes que ella, Shirley, ha sido cantante, ha sido compositora, ha sido actriz, es una mujer británica. Y desde la década de los años 90 del siglo pasado, fue conocida internacionalmente por haber sido la voz principal de una banda de rock pesado, metal rock o rock metálico. También le llamaron como el rock alternativo. Su vida fue documentada ya en escritos, en novelas, en libros. Inclusive, ustedes podrán encontrar mucho de ella en YouTube, en las plataformas electrónicas. Esta mujer estudió en la Universidad de Columbia y tenía una brillante capacidad para enseñar, la cual le valió que ese intelecto tan desarrollado que tenía podía tener la capacidad también para trabajar como profesora, aún de la propia universidad. Esto no es muy común, solamente aquellas mentes brillantes se quedan a enseñar a los que vienen atrás, las generaciones de atrás. Por eso menciono esta capacidad tan brillante de esta mujer, que incluso de alumna pasó a ser profesora. Con el paso del tiempo, se casó una vez, y luego se divorció, y luego se casó una segunda vez, y luego se divorció y se casó una tercera vez. Bueno, y aquí entonces empezó a notarse su carácter, su conducta, su comportamiento. Entonces, como mencioné, se casó hasta 3 veces, pero tuvo en el trayecto de su vida hasta el tiempo presente innumerables relaciones hetero y homosexuales. Ha sido una mujer activista, defensora de los movimientos lésbico-gay en el mundo, y ella se define como un ícono o como una muestra o como un ejemplo del feminismo en el mundo. También ella se ha declarado abiertamente como una persona atea, asegurando que la religión o creer en Dios es una farsa completa y es una falacia y es, como otros también mencionan, el opio del mundo. Actualmente esta mujer, después de haber sido una mujer brillante en sus años juveniles y luego en sus primeros años maduros, actualmente ella sufre de múltiples depresiones, muchas ansiedades y de un desorden emocional que no la deja vivir tranquila.
por lo cual en su momento ella buscó ser sometida a un tratamiento psiquiátrico para poder recibir ayuda. Esta mujer, Shirley Ann Mason, ha ido empeorando con el tiempo y su personalidad se ha ido distorsionando poco a poco al punto que ahora se manifiesta en forma de varias personalidades. Desarrolla distintas formas de ser, a veces como una mujer y otras veces como un hombre. En ocasiones como una niña y en otras ocasiones como un anciano. Y en algunas ocasiones se ha presentado ante el mundo como una persona, pero también al mismo tiempo como un animal. ¿Qué trastornos tan terribles ha tenido esta persona, no? No es la única en el mundo, Así hay muchas personas en el mundo. Hombres obesos, grandotes, que se sienten una niña de 5 años. ¿Ha oído usted eso? Y bueno, esta forma de conducta llegó a ser conocida médicamente como trastorno de personalidad múltiple. Después, con el tiempo, un nuevo apelativo la medicina le adjudicó diciendo que era un trastorno de identidad disociativo. Pero últimamente, este trastorno mental se denomina el trastorno de la realidad deseada. Bueno, ya dije acerca de esta mujer, a veces su personalidad también era de una mujer enojada, luego violenta, y luego era una niña temerosa, y después una mujer atractiva, y también se manifestaba en personalidades masculinas. Con el paso de los años, el caso de esta mujer, Shirley Mason, estuvo lleno de controversias. Hubo conjeturas en el mundo de que la psicóloga que la atendía manipulaba la enfermedad de esta mujer, haciéndola creer que sufría de algunas cosas que ni siquiera existen, solamente existían en la mente, no solamente de la paciente, pero también de la psicóloga. Estaban asociadas esas mentalidades. Pero lo lamentable es que en nuestros días, y a causa del pecado que trae consigo problemas morales y espirituales que nos aquejan en nuestro país y en nuestro mundo, muchas personas están mostrando e identificándose con este tipo de conductas que desde luego sacan de balance a los demás y son completamente reprobables. Pero por supuesto, estimados oyentes, por supuesto que nuestro tema no es entrar en disertaciones psicológicas de ninguna manera, pero sí tenemos el deseo de reflexionar en lo terrible que es cuando una persona dice sí y realmente en su corazón dice no. ¿No se ha encontrado usted personas así? Oye, nos vemos mañana a las 5 para tomar un cafecito. Sí, ¿cómo no? ¿En dónde? Pues ahí en la esquina nos vemos. Y mientras usted está anotando en su agenda, la otra persona está diciendo, no voy a ir. Oye, hijo, ¿podrías hacer el favor de levantar tus juguetes que dejaste tirados? Sí, ¿cómo no? Ahorita los levanto. Se da la vuelta a la mamá y algunos niños hasta le hacen señales semi-obscenas o le sacan la lengua o le hacen así entre uno y otro porque en su corazón está a hacer lo contrario que sus palabras. La Biblia enseña a los creyentes que tu sí sea sí y tu no sea no, porque aparte de esto todo lo demás es pecado.
Entonces, qué terrible es esto, ¿no? Qué terrible es decirle a una persona, te amo con todo mi corazón, y al rato odiarla con la misma intensidad. Con razón dice la Biblia que el corazón es lo más engañoso y lo más perverso que tenemos. ¿Quién lo conocerá? Y la mujer amada, después de oír, te amo con todo mi corazón, de aquel corazón mentiroso, ella responde, yo también te amo igual, porque también tiene un corazón perverso. Pero al mismo tiempo, y desde el punto de vista de la Biblia, tendríamos que reflexionar qué terrible sería que exista un Dios que cambie en su naturaleza, en su comportamiento y en su ser, y que constantemente se comporte de una manera y luego de una manera distinta. ¿Se puede usted imaginar a un Dios de este estilo? Un Dios que primero le diga, te amo, te amo, te amo, y a la mañana siguiente voltee su rostro y diga que te odia. O un Dios que promete perdonar tus pecados, pero un día quebranta su promesa. Un Dios que te puede llenar de esperanza al decirte que va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, pero que luego de manera inesperada te abandona. Un Dios que te asegura la vida eterna, pero cuando mueres, cambia de opinión y te deja a la perdición eterna. ¿Se imaginan un Dios con personalidades múltiples, como la mujer que acabamos de comentar? Un Dios que cambia de manera constante. Este sería un Dios en que definitivamente ninguno de nosotros podemos confiar. Por ello es que, con el propósito de tener una perspectiva correcta de quién es el Dios de la Biblia en el cual confiamos, quiero presentar esta exposición que he dividido en los siguientes 3 puntos. Punto número 1. El Dios verdadero es el Dios de la palabra. El Dios verdadero es el Dios de la palabra. Punto número 2. El Dios de la palabra es el Dios inmutable, que no cambia. El Dios de la palabra es el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Y punto número 3, el Dios inmutable es el Dios que nos da toda seguridad. El Dios inmutable es el Dios que nos da toda, completa seguridad. Permítame entonces entrar directamente al desarrollo de este primer punto. El Dios verdadero es el Dios de la palabra. Si usted ha leído algunas veces la Biblia, no lo dudo, habrá notado que a veces la Biblia habla de un Dios como si tuviera ojos y como si tuviera oídos. El Salmo número 34, el versículo 15 dice, los ojos de Jehová están atentos sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor del corazón de ellos. También la Biblia habla en el Salmo 27, los versículos 8 y 9, como si Dios tuviera un rostro. Dice el Salmo de esta manera, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y responde, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas de mí tu rostro. Y así podemos encontrar en la Biblia otras características humanas que son imputadas a Dios. Pero recordemos también que Jesús dijo que Dios es espíritu. San Juan capítulo 24 dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios hace descripciones humanas sobre Él mismo? La razón es que en muchos pasajes de la Biblia
los autores humanos, dirigidos por el Espíritu Santo, usaron un lenguaje antropomórfico, que significa atribuirle a Dios cualidades humanas, con el propósito de que podamos comprender entonces quién es Dios, y no tanto con el objetivo de hacer una descripción literal de Él. Cuando yo era un niño, yo pensaba que Dios era un viejito sentado allá en el cielo, arriba de una nube, que tenía un látigo, y que desde el cielo al que se portaba mal, le aventaba un latigazo. Porque mi concepción infantil estaba muy distorsionada de la descripción de la Biblia. No conocía la Biblia. Y de esa manera yo pensaba, pero habrá otras personas que tienen otra concepción de Dios, diferente, precisamente por el desconocimiento de la palabra de Dios, porque la Biblia sí dice y define claramente quién es Dios. Dios se presenta en su palabra con elementos que son familiares a nosotros, porque esa es la mejor manera en la que podemos comprender quién es Dios. Por eso habla de los ojos de Dios, por eso habla de los oídos de Dios, del rostro de Dios, como ya leímos, o en otros salmos que hemos leído también, que Dios hizo con sus propios dedos la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Recuerdan? En el Salmo número 8, el salmista dijo, entonces, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y quién es el hijo del hombre para que le visites? En todas las citas mencionadas en la Biblia, a Dios no se le está atribuyendo un rasgo físico, sino se le atribuyen sentimientos y también pasiones humanas. El atribuirle estas emociones a Dios se le conoce como antropopatía y tienen el mismo propósito que el lenguaje antropomórfico, que ya expliqué, quiere decir atribuirle cualidades humanas a Dios para que nosotros podamos comprender siquiera quién es Dios. Así que teniendo lo anterior como contexto, podemos entender mejor qué es lo que el texto de la Biblia comunica, porque recuerden ustedes que un texto sin contexto se convierte nada más en un pretexto. Y con esta enseñanza en mente podemos entrar entonces a nuestro segundo punto. El Dios de la palabra es el Dios inmutable. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en lo absoluto. Oiga bien, no cambia ni para bien ni para mal. Porque si pudiera Dios cambiar para bien, significaría de facto que tiene carencias en su naturaleza divina. Pero si cambiara para mal, entonces significaría que Dios es imperfecto. Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteración. Por eso Él pudo decir cuando envió a Moisés para ir delante del faraón, y cuando Moisés le preguntó, bueno, y si el faraón me pregunta, ¿quién me manda? Dile al faraón que te mandó, yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Y realmente solamente Dios puede decir de sí mismo, yo soy el que soy, porque Él permanece para siempre. Mientras que todo lo demás en el universo entero es finito, no es infinito como Dios. Todo lo demás es perenne, todo lo demás perecerá, pero Dios permanece para siempre. El Señor no solo es inmutable en su ser o en su esencia, la Biblia nos enseña que también lo es en sus pensamientos y en sus consejos. El Salmo número 33 y el versículo 11 dice que el consejo de Jehová permanece para siempre, que los pensamientos de su corazón son para todas las generaciones. Por eso también el Salmo 90 dice, Señor, tú eres nuestro refugio de generación en generación. ¿Cuántas generaciones han pasado desde que fue hecha la creación? Cientos, miles, no sabemos cuántas.
ya no podemos contarlas, pero Dios ha sido el refugio de generación en generación, porque Él es el refugio eterno y seguro e inmutable. También la inmutabilidad de Dios se manifiesta en toda su perfección. El escritor del libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, nos enseña diciendo: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, no hay variación, ni siquiera en su sombra. No hay mudanza ni sombra de variación. Y lo es también inmutable en sus promesas. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, la Biblia nos enseña un pasaje que sabemos repetir de memoria, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí. En todo, nuestro Dios es el mismo por la eternidad. ¡Qué bendición! ¿No le parece? ¡Qué bendición! Sería imposible confiar y tener consuelo en un Dios que cambia constantemente. Un Dios que no es firme en sus dichos ni en sus promesas. En cambio, el Dios de la Biblia es el Dios inmutable. Él es digno de toda confianza, es digno de nuestra confianza, porque nuestra confianza basada en Él será una confianza sobre la roca. Amén. Amén. Por ejemplo, Dios afirmó diciendo en Malaquías capítulo 3, versículo 6: yo, el Señor, no cambio. Pero si el Señor afirma eso de sí mismo, ¿por qué a veces parece que hay cosas en las cuales sí cambia? Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 6 también: y Jehová Dios se arrepintió de haber hecho a los hombres en la tierra y le dolió su corazón. ¿Usted ha leído ese pasaje? Y después vino el diluvio. Hay partes en la Escritura donde algunas personas pueden llegar a pensar que Dios es un ser cambiante, mutable, pero al igual que todos los temas de la Biblia, es necesario entender el tipo de lenguaje que se usa para no distorsionar lo que los autores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, quisieron comunicar. Dios es inmutable en su ser, en sus atributos y en sus propósitos. Así que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no se refiere al arrepentimiento que experimenta el ser humano cuando reconoce algún error, o sobre todo cuando reconoce algún pecado. No es esto como si Dios se hubiera equivocado en sus propósitos y al final terminó arrepentido. No, eso no puede ocurrir, eso no ocurre en absoluto. Él no es hombre para arrepentirse. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, Jehová es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando la Biblia usa ese lenguaje con Dios, lo que comunica es que a Dios le entristece profundamente y al mismo tiempo le desagrada el pecado del hombre. Alguien ha dicho con razón: lo único que Dios odia en este mundo es el pecado del hombre, porque aún al hombre pecador lo ama, pero aborrece el pecado y no quiere que el hombre pecador siga siendo así. Por eso Dios tuvo misericordia de mí. No me aborreció, sino me amó. Si me hubiera aborrecido, muerto hubiera yo sido ya desde hace mucho tiempo atrás. Las emociones humanas están unidas a las imperfecciones de todos los hombres, pero los afectos y la inmutabilidad de Dios están unidos a su perfección y también a su santidad. Así que el pensar que sentía Dios cuando se entristeció o se arrepintió no era su propósito haber creado al hombre, no, está más bien hablando por el pecado de la humanidad. Los propósitos de Dios permanecen inmutables, no cambian, no se mueven.
El Salmo número 33, versículo 11, dice que el consejo de Jehová permanece para siempre y que los pensamientos de su corazón son para todas las generaciones. Pero eso no significa que Dios sea indiferente al pecado, porque aún Él está atento. Los atributos que vimos en las pasadas semanas, que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo, que Dios es omnipresente, que Dios está en todas partes, le impiden a sí mismo, por su omnisciencia y su omnipresencia, hacerse desapercibidos del pecado. Entonces alguien me dijo, oiga pastor, y entonces Dios estará en una cantina donde hay hombres borrachos diciendo groserías y haciendo maldades. Y yo le dije, bueno, por supuesto Dios está en todas partes. Entonces Dios está en una cantina, sí, en efecto. Pero no está de acuerdo en lo que está pasando ahí, más bien está buscando alcanzar con su misericordia a los hombres. Y luego me la pusieron más difícil, ¿eh? Me dijo, oiga, y Dios estará ahí en un hotel donde van los amantes. Qué preguntas tan capciosas, ¿verdad? Sí, Dios está en todo lugar, aún en los hoteles donde hay abundancia de pecado, pero Dios no está de acuerdo en lo que está pasando ahí. Dios quiere traer a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento, claro que sí. Así que la perfección y santidad de Dios no le hace estar indiferente al pecado. Y por otro lado, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de lo que había dicho que haría, debemos notar que Él en realidad se arrepintió por los pecados de los hombres y no por haberlos creado al hombre. Si el hombre permaneciera en su pecado, Dios iba a aplicar su justicia, pero si el hombre se arrepentía, Dios aplicaría su misericordia de acuerdo a su promesa. Dios sigue siendo inmutable en su ser, en su perfección de justicia y en su misericordia, pero al cambiar el hombre, realmente lo que cambió fue su relación con Dios. Por lo tanto, Dios no es el que cambia, el hombre es el que cambia, y las relaciones de los hombres son los que cambian. ¿Se da cuenta? Como más temprano mencioné, un hombre puede decirle a una mujer, mira, yo te amaré toda la vida, todos los años y todos los meses y todos los días. Bueno, creo que esa es una nota de una canción, ¿verdad, Chabeli? Pero eso puede un hombre jurar. Y al poco tiempo es un infiel. Al poco tiempo anda con otra mujer. A veces hasta con otro hombre. Sí, se ha descubierto así, ¿no? Ya no hay pudor, ya no hay diferencia, ya es muy aburrido que un hombre ande con una mujer. Ahora hay que probar de todo y sin medida. Porque ese es el corazón engañoso del hombre. Y hay muchas mujeres que también lo son así. Pero Dios no quiere, precisamente no quiere eso. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y como dije entonces, no es Dios el que cambia, porque a veces alguien dice, ay, pues si Dios es todo amor, ¿por qué me castiga tanto? Bueno, muchas veces, desde luego, son las consecuencias del pecado. Y muchas otras veces es que efectivamente Dios está poniendo juicio sobre esa persona. Hace unos días, un hombre me dijo, pastor, ahora sí comprendo por qué me ha ido tan mal en el trabajo, en los negocios, en las situaciones de la vida. Y yo le dije, ¿por qué? Pues porque yo le he fallado a Dios. Y me dieron ganas de decirle, no te lo reveló carne ni sangre, como el Señor Jesús dijo, sino mi Padre Celestial que está en el cielo. Pero ahora ve y no peques más. Porque si no, ¿qué chiste tiene? No sería entonces un arrepentimiento, sino sería solamente un remordimiento. Como nos explica el Evangelio según San Juan en su capítulo 8, cuando una mujer fue traída delante del Señor Jesús por una turba de hombres llenos de piedras en sus manos para ajusticiarla, porque la encontraron en el mismo acto del adulterio. Y dice la Biblia que cuando un hombre y una mujer
eran sorprendidos en el adulterio debían morir a pedradas en la plaza pública. Eso era la ley entre los judíos. Pero estos malvados judíos nada más llevaron a la mujer. Notan ustedes, nada más la arrastraron. Y la hacían objeto de todo el pecado. ¿Y el hombre? ¿Dónde estaba? La Biblia no dice dónde estaba. Lo escondieron, disimularon. A lo mejor era de sus amigos o de sus compadres. O tal vez era de los mismos fariseos, saduceos o de algún sacerdote por ahí. Entonces, Jesús escribiendo en tierra, recuerda la historia, escribía en tierra. Algunos teólogos dicen que lo que Jesús escribía en la tierra eran los pecados de los hombres, adulterio, fornicación, mentiras, robos, envidias, en fin. Y que cuando el Señor dijo, el que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra, ningún hombre se atrevió a arrojar la primera piedra. Fíjense que el Espíritu Santo controló a todos esos hombres y les impidió arrojar la piedra, porque ya saben que por lo menos en nuestro país hay un dicho que dice que alguien avienta la piedra y esconde la mano, ¿no? Como que culpa a otro, pero él no se inculpa a sí mismo. Pero el Espíritu Santo no permitió que este hecho se diera así. Y dice la Biblia que entonces los hombres empezaron a dejar caer las piedras y empezaron a salir desde el más joven hasta el más viejo y se fueron todos. ¡Qué terrible situación! Se fueron todos. Y no solamente no ejecutaron a la mujer, sino se fueron cargando sus pecados. Porque era la oportunidad de su vida. Como la mujer, arrepentirse y no volver a pecar. Pero en cambio ellos se fueron con su carga de pecados y Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Y este es el arrepentimiento verdadero, que cuando una persona reconoce sus faltas, se avergüenza de haber faltado así, de haber pecado contra el cielo, contra Dios y contra la persona contra la cual pecó, como el hijo pródigo contra su padre, como el marido infiel contra su esposa, como la mujer que se fue con otro hombre regresa para pedirle perdón al marido, etc. Vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Por lo tanto, Dios no es el que cambia. El hombre es el que cambia. Y muchas veces cambia para mal. La comprensión de lo que hemos expuesto nos da lugar para entrar al tercer punto. El Dios inmutable es el Dios que nos da seguridad. El Dios inmutable, el Dios de la palabra, el Dios de los cielos, es el Dios que nos da seguridad y confianza. Aunque la inmutabilidad de Dios puede darnos mucho ánimo, no podemos perder de vista también que se trata de una espada de doble filo. ¿Ha oído usted lo que dice en la Biblia? Que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y tiene poder para discernir los pensamientos y cambiar las actitudes de los hombres. ¿Lo ha oído? Sí, la palabra de Dios es como una espada de dos filos, y también la inmutabilidad de Dios es como una espada de dos filos, porque puede causarnos confianza y seguridad, pero también puede causarnos temor y condenación. Veamos por qué. Ya que Dios es justo y ha prometido castigar al malvado por causa del pecado y la rebelión, entonces Dios cumplirá lo prometido y no habrá misericordia o segundas oportunidades en el día del juicio. Escuche la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, de los versículos 31 al 46. Y si quiere usted, búsquela y sígame con ella. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. La palabra de Dios dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones,
y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños de mis hermanos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, que está preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria al Señor. Es por esto que Dios ha prometido perdonar a todo aquel que ponga su confianza en el sacrificio de Cristo. Entonces sabemos que lo hará. Y que la vida eterna es una certeza que el hombre debe tener en su corazón y guardarlo por el resto de los días de su vida. Es importante conocer quién es Dios para saber que Él es inmutable, porque como podemos ver, no solo es inmutable en sus atributos o perfecciones, también lo es en sus promesas y en sus juicios, ya sea las unas para salvar o las otras para condenar. Así que esta es la cuestión. Nosotros, los seres humanos, no somos inmutables. Había un dicho en la literatura inglesa, en aquella obra del dramaturgo William Shakespeare titulada La tragedia de Hamlet. Este personaje no sabía qué hacer ante la muerte de su padre. La duda y la confusión le carcomían por dentro. Se cuestionaba si debía seguir el camino de la vida o mejor terminar los sufrimientos de la misma y decidirse por el suicidio, es decir, por la muerte. Algo semejante me ocurrió a mí, porque cuando el día que mi papá murió, yo salí de la casa a vociferar. Recuerdo que me atravesé la calle y empecé a patear un coche de un vecino. Qué bueno que el vecino nunca salió, sino hasta la cárcel hubiera yo ido a dar. Y le pegué al coche de patadas y le dije a Dios: ¿por qué te llevaste a mi padre? ¿Cuánta falta me hace? Y era yo un mentiroso, porque era yo un borracho, era yo un indecente, era yo casi un delincuente, no respetaba a mi padre ni respetaba a mi madre, era yo un malvado cualquiera. Y ya tenía 19 años, más de una década desde que los malvados me enseñaron a fumar cuando tenía 8 años. De los 8 a los 18, mi vida era una perdición. No respetaba ni amaba a mi padre. Así que vociferé cuando mi papá murió y le reclamé a Dios diciéndole que se lo llevó y que me hacía mucha falta. Así estaba Hamlet. Se había tenido una confusión en su vida, le carcomía por adentro todo lo que él había, toda su conducta con su padre, y se cuestionaba si debía seguir viviendo o mejor terminaría con el suicidio y con la muerte. Así es de que vale la pena preguntarnos:
¿Ser o no ser? ¿Somos o no somos? O como dicen en mi pueblo, ¿semos o no semos? Pero Dios dice, yo soy el que soy. Nosotros no somos estables en nuestros pensamientos o en nuestras decisiones. La realidad es que somos tan inestables como el viento. El viento no solamente sopla para un lugar, sopla para allá, para acá y para allá, y cambia instantáneamente, va de un lugar a otro, cambiando su rumbo, incluso sin que nos demos cuenta. También otras cosas en nosotros cambian, cambia nuestro cuerpo, cambian nuestras decisiones, cambia nuestra fortaleza, bueno, hasta nuestro rostro cambia. Todavía en la pasada credencial del INE no me veía tan como me veo, pero en esta nueva credencial que me dieron, me pusieron arrugas sobre las arrugas. Y ya cuando iba a ir por la tarjeta del INAPAN, mejor dije, no, mejor no. Me vayan a lo mejor me vayan a desfigurar. Nuestros cuerpos cambian con el tiempo. También nuestras decisiones y nuestros propósitos, ¿saben qué? Dependen de las circunstancias. Nuestro carácter es inestable. Nuestras emociones cambian de un momento a otro. Somos iguales que el pueblo de Israel, que en un momento gritaban, ¡Hosana, Hosana, al rey que viene! Pero a los días siguientes gritaron, ¡Crucifíquenle, crucifíquenle! ¿Se acuerdan? Somos como el rey Saúl, que a pesar de que David no lo mató cuando tenía oportunidad, Saúl siguió siendo hostil en vez de ser agradecido con David. Y nuestra esperanza se va derrumbando al ver que no podemos confiar en el hombre. Fíjense, cuando andamos consiguiendo un préstamo y vamos al banco, ahí nos hacen firmar documentos, ¿no? Hasta entregar papeles de la casa y hasta el papel de la abuelita quieren, para asegurarse que les vamos a pagar. Porque la palabra de las personas ya no vale mucho, ya no, se pierde su valor. Y qué terrible es eso, qué penoso es eso. Nuestra esperanza se ve derrumbada y no podemos confiar en los hombres. Bueno, ahí les va. A veces no podemos confiar ni en nosotros mismos. Nos traicionamos a nosotros mismos. Traicionamos nuestros principios. Traicionamos nuestros valores. Nos traicionamos a nosotros mismos. Pero qué bueno que nuestra seguridad no está en nosotros, no está en los seres humanos, no está ni siquiera en los gobiernos de la tierra. Nuestra seguridad está en Dios. Y nuestra seguridad está en su palabra, la cual permanece para siempre. Porque Dios es el Dios de los siglos. Él no cambia. Dice Isaías 40 de los versículos 5 y 6. Oí la voz de Dios que decía, yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. En cambio, yo, Jehová, no cambio. Para concluir esta exposición, estimado amigo, que me escuchas a través de estas redes sociales, si tú continúas con la esperanza de tu felicidad en las cosas que cambian, que son perecederas con el tiempo, tu gozo se verá tan inestable como esas cosas. Tú necesitas un amor que nunca cambia. Necesitas recibir a alguien que sea inmutable en su ser, para que tu gozo sea sólido y sea permanente a pesar de que todo en la vida cambie alrededor de ti.
Y solamente hay un ser que es inmutable, Jesucristo, quien es Dios. La carta a los Hebreos dice en el capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros vamos a pasar, la humanidad se va a ir, generaciones irán y generaciones vendrán, pero Cristo permanecerá para siempre hasta el día en que Él vuelva. ¿Él lo prometió? ¿Usted cree que va a venir? Claro, Él lo cumplirá porque Él es inmutable, su palabra no cambia. Y también quiero decir que Jesucristo vino para salvarnos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo éramos perdidos en el pasado, pero Él nos encontró, nos perdonó y nos limpió y nos salvó. Y ahora está santificando nuestras vidas mientras vivimos. Y cuando muramos, nos llevará al cielo con Él y nos glorificará eternamente y para siempre. Por lo tanto, querido hermano y amigo, cuando tú seas tentado o las circunstancias de la vida quieran orillarte a encontrar una consolación pasajera en el pecado, recuerda que Dios es inmutable y que solo en Él se encuentra la verdadera felicidad, el perdón y la seguridad de que Dios nunca cambia y que nuestras vidas, por lo tanto, están seguras en sus tiernos brazos. Oremos a Dios y démosle gracias por su inmutabilidad. Te damos muchas gracias, buen Dios y Padre Celestial. Qué bueno eres. Con razón ese hermoso canto dice: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. Y efectivamente, Señor, estamos nosotros agradecidos contigo porque tú has permitido, Señor, que podamos acercarnos a ti y en esta mañana escuchar tu santa palabra. Que no mis palabras, Señor, que se las lleva el viento, pero que sí tu palabra que permanece contigo y para siempre. Por eso te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios inmutable, eres el Dios que no cambia. Y a ti damos, Señor, toda gloria, toda honra y damos toda alabanza por nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y en esta media mañana, media tarde, vamos a llevar a cabo uno de las dos ordenanzas que el Señor Jesús mandó que la iglesia llevara a cabo hasta el día que Él vuelva. Una enseñanza es el bautismo. El bautismo que permite que de manera pública cada persona dé su primer paso de obediencia en la vida cristiana y pueda de manera pública ser bautizado y sumergido en las aguas del bautismo, para que mediante este hecho y también de manera simbólica, al ser sepultado en el agua, simbólicamente haya muerto al pecado. Y como dice la Escritura, para que así como Jesús resucitó, así seamos levantados a nueva vida. Y la nueva vida del cristiano le implica varios privilegios. El primero es saber que tiene a su Padre Celestial, al cual puede orar y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Y hablar con Él todo lo que quiera, y darle gracias a Dios por todo, y pedirle lo que quiera, sabiendo que conforme a la voluntad del Padre le será dado. También el cristiano tiene el privilegio de leer la Biblia, de aprender de ella más y más sobre quién es Dios, de aprender su palabra, de tener una relación, una comunicación con Él, con Dios, todos los días, porque Él estableció esas dos vías de comunicación: la oración y la lectura de la palabra. Porque cuando abrimos la Biblia, no solamente leemos letras. Cuando abrimos la Biblia, leemos la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Y cuando oramos,
No solamente decimos palabras que se las lleva el viento, sino que llegan a la presencia de Dios, y aún el Espíritu Santo, dice la Biblia, que traduce nuestras oraciones para que sean realmente cuerdas delante de Dios. Porque dice la Biblia, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles, gracias. También invisibles, porque no vemos los gemidos del Espíritu Santo, pero indecibles, no podemos decir, no podemos identificar claramente, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que el privilegio del cristiano además también es congregarse para identificarse con el cuerpo de Cristo y para seguir creciendo juntos en la gracia y en el conocimiento de Dios, congregarse en la familia de Cristo. Por eso nos reunimos en los templos y por eso nos reunimos en las casas, para congregarnos delante de la presencia de Dios. Y el Señor dice en su palabra, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y por cierto, con esta pandemia, como que ya se está haciendo una costumbrita no congregarse, pero no lo deje de lado. Congregarse es muy importante, es un mandato de Dios y es un privilegio del cristiano. Porque cuando uno se congrega, uno puede venir a celebrar la cena del Señor. Otras iglesias le llaman la Santa Cena. La palabra de Dios le llama la cena del Señor. Y participar como uno solo, como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos aquellos creyentes en Jesucristo pueden participar de la cena del Señor. Y esta iglesia, el Renuevo, es una iglesia, particularmente, es una iglesia que permite la comunión entre todos. Quiero decir que es incluyente, es decir, que incluye en esta celebración a todas las personas que tienen su fe en Jesucristo. No importa que no fueran miembros de esta iglesia en particular, pero que testificando que son hijos de Dios pueden participar, porque Dios es quien conoce los corazones, ¿no? Y en segundo lugar, decir que la cena del Señor es el mandato divino, es el otro de los mandamientos de Jesús. Ya dije, el primero es bautizarse y el segundo es participar de la cena del Señor. Por eso en esta mañana vamos a llevar a cabo esta celebración y yo les invito a que estén de pie por un momento y que oremos a Dios y le pidamos al Señor que Él prepare nuestras vidas y que prepare nuestro corazón para participar de estos elementos. La palabra de Dios nos manda diciendo en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11 y en el versículo 28, le dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, juicio come y bebe para sí. Y es un privilegio que domingo a domingo predicamos la palabra, predicamos la doctrina pura y sana a partir de la Biblia. Y siempre con el deseo de primeramente alabar el nombre del Señor y glorificarle, y con el deseo también de que la congregación crezca en el camino de Dios, y también que la salvación llegue hasta los que no son creyentes. Por eso, cuando el apóstol Pablo aconseja probarse cada uno a sí mismo, es un momento de oportunidad para probar cómo está nuestra vida delante de Dios, para probar cómo hemos sido y cómo queremos ser, y más bien cómo Dios quiere que seamos. Usted ha escuchado hoy la palabra bendita del Señor, sabe lo que tiene que hacer. Oremos a Dios por un momento. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos,
Oramos a ti una vez más, Señor, convencidos de nuestra humanidad caída, de nuestra flaqueza, de nuestra forma de cómo vamos cambiando tantas veces. Perdónanos, Señor, porque no somos firmes muchas veces, no solamente en lo que hemos creído, sino en lo que debemos de hacer y vivir delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos perdones, que nos limpies de todo pecado, que nos hagan aceptos delante de ti por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos, Señor, venir para participar de estos elementos, sabiendo, Dios nuestro, que son símbolos que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, sin embargo, que tú apartes del uso que son comunes a estos elementos y que permita, Señor, que en esta mañana, media tarde, pueda simbolizar el cuerpo y la sangre de Jesús. Te lo pedimos y te lo rogamos al mismo tiempo con la bendición de la vida de nuestros amados hermanos y hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, como ya lo hemos hecho también nosotros, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed. Le ruego a nuestros hermanos que por favor tomen el pan, que está debidamente cubierto, debidamente sanitizado, empacado individualmente para que cada persona lo tome a su paso y puedan entonces disponer de él. Por favor, pásenos. ¿Todos lo están pudiendo abrir? Sí. Por supuesto, no omito decir que este pan estaba en la panadería hace apenas unas horas, que no tiene en sí mismo ningún poder espiritual, que no hace ningún tipo de transformación en la vida, que no le hace hijo de Dios a nadie. Este pan solamente es el símbolo del cuerpo de Cristo, y la palabra del Señor nos ordena a su iglesia: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto todas las veces que lo comieres en memoria de mí, dijo el Señor Jesús. Así que tomen todos de él, hermanos y hermanas. Bendito Padre nuestro y Dios nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús para tomar el castigo que nosotros merecíamos y llevarlo sobre él, sobre sus hombros, allá en la cruz del Calvario, y así llevar adelante la salvación de la humanidad, que pudiera creer en este sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y te damos muchas gracias porque el sacrificio de Cristo es inmutable, porque es el sacrificio tuyo, del Dios inmutable. No cambia, no necesita ningún agregado para perdonar los pecados,
para salvar a los hombres. Tu palabra dice que ahí en la cruz Jesús llevó sobre sus hombros todos los pecados de la humanidad y aún por sus llagas nosotros fuimos sanados. Por eso te damos muchas gracias, porque ninguna obra humana podrá de ninguna manera compararse jamás con el sacrificio de nuestro Señor Jesús hecho a nuestro favor. Te damos muchas gracias porque tú lo proveíste así, Señor. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Asimismo tomó el Señor Jesús la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le pido a nuestros hermanos que pasen una copa a cada hermano y a cada hermana. Y desde luego no es en vano decir que este jugo de uva también estaba en el estante del supermercado. No tiene ningún poder espiritual, no hace absolutamente ninguna limpieza de pecado. Por eso no lo ofrecemos a las personas que no creen en Jesucristo como su Salvador, y no lo ofrecemos a los niños tampoco mientras ellos no comprenden el significado de este acto preciosísimo de la Cena del Señor. Pero sí animamos a los padres y a las madres de familia a enseñar a sus hijos para que ellos aprendan lo que simboliza, lo que significa que Jesucristo dio su vida por todos nosotros. Y cuando la Biblia dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma, noten que no dice pruébese cada uno a sí mismo y si alguien se siente culpable no coma. Dios es inmutable, Dios no cambia. Las puertas del cielo están abiertas para los que creen y los brazos de Dios están abiertos para todo aquel que viene al Señor arrepentido y busca su perdón. Así que si usted ha estado luchando, lo tomaré, no lo tomaré, no lo haré falso, no me va a hacer daño, no voy a castigar a Dios. No, el Señor dijo: pruébese y coma. ¿Alguien falta de hacerlo? ¿Quiere que lo llevemos hasta su lugar? Si le faltó el pan, si le faltó el vino, levante su mano y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, con todo nuestro cariño. Pero si ya todos lo tienen, entonces tomad. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Él lo prometió, ¿recuerdan? Y como Él es inmutable, Él lo cumplirá. Tome todo. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque te diste en sacrificio por nosotros. No hay duda, Señor, de ninguna manera que ese sacrificio es perenne y es inmutable por los restos de la vida de la humanidad entera. Nada podrá sustituirlo. Tú mismo no terminarás con él hasta el día en que tú vuelvas. Te damos muchas gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre, y te damos muchas gracias por nuestros hermanos y hermanas participantes que han tenido la convicción de que Jesucristo es su Salvador. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que todavía no te conocen, todavía no te reciben como su Salvador personal, que tú llegues hasta sus vidas, llegues hasta sus corazones y tú hagas la obra para la cual tú enviaste a tu Hijo Jesús al mundo. Te damos muchas gracias en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras nuestros hermanos reúnen las copas, ya no tienen que volver acá, pero mientras las reúnen vamos a entonar este hermoso canto y enseguida nos vamos a despedir.
Que la gracia de nuestro buen Dios y Padre Celestial, que el amor de su amado Hijo Jesucristo y que la dirección de su Santo y bendito Espíritu, quien es inmutable, sea con todos ustedes y con sus familias, con el pueblo de Dios en todo lugar, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga.